Muy buenas noches, en el nombre de Jesús. Hoy es un día especial, viernes 21 horas, donde retomamos nuestro curso, clase, escuela de formación espiritual, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Es importante que nosotros participemos porque escrito está en la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy vamos a estar tocando la clase número 13, mientras que se van conectando los demás interesados en participar, que corresponden al nivel 2. Clase 13, nivel 2. Es importante que los que están en el grupo de WhatsApp puedan mirar el catálogo de las clases o cursos o temas que estamos tocando cada viernes a las 21 horas. Por sobre todas las cosas, es importante siempre empezar a orar, empezar a pedir a Dios su presencia, que el Espíritu Santo nos acompañe en todo tiempo, en todo momento, mientras hablamos sobre este tema que vamos a tocar del nivel 2, clase número 13, sobre la santidad y las impurezas. Entonces, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos y pedimos para que el Espíritu Santo esté tomando el control y dominio, tomando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y también nos ayude y ayude a los que van a participar de esta clase en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te doy las gracias en esta hora. Bendigo tu precioso nombre. Digno eres de gloria, digno eres de honra. Gracias, Padre Celestial, te doy porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Antes te pedimos perdón por todo tipo de pecado. Perdóname, perdónanos, ayúdanos y ayúdame. Te entrego mi corazón, mi carga, toda preocupación y te pido, Señor, Dios mío, que tú seas el que nos enseñe, porque nuestro lema es enseñado para enseñar, libre para liberar, restaurado para restaurar, bendecido para bendecir en el nombre de Jesús. En esta hora tomamos, Señor, autoridad, como está escrito en tu palabra, y reprendemos todo ataque cual fuese del adversario en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tu palabra que se va a predicar, se va a enseñar, y esta clase, Señor, nos va a ayudar a mejorar, activar y fortalecer nuestra intimidad, nuestra vida espiritual con Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén. Entonces, tenemos que estar conscientes de que nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, para que tengamos también una buena base, seamos eh, capaces de enfrentar las situaciones, adversidades, pruebas que se hayan sopesado o entrado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, o venido a nuestras vidas, mejor dicho. Por eso, Padre Celestial, en esta hora, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Tú eres fiel porque para siempre es tu misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios de gloria, Dios de poder. Gracias porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, en el nombre de Jesús. Y así estamos esperando a los demás que se vayan conectando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Les recuerdo que esta clase es para los que están interesados y que posteriormente va a quedar como un documento, va a ser como un video para que usted pueda volver a ver en el nombre de Jesús. Eso es importante que usted, como congregante de Casa de Oración Transformacional, usted pueda participar de estas clases. Entonces, vuelvo a explicar, acá estoy viendo que se están conectando, queriendo conectar en el nombre de Jesús. Vamos a esperar un poquito más, porque aquí dice de que tenemos nivel 1, nivel 2, así como usted puede ver. El nivel 1 habla del carácter, habla del arrepentimiento, del perdón, de la sanidad interior, que todo hijo, toda hija de Dios tiene que pasar ese proceso para llegar a ser una oveja obediente, una oveja del Señor, una oveja obediente que es sumisa, que entiende la palabra de Dios, se sujeta y por ende recibe las
bendiciones que están contenidas en la palabra de Dios. Después tenemos nivel 2, que ya es un proceso más fortalecido con la palabra, tiene más condimentos, más elementos, más nutrientes, porque está preparado este estudio para conquistar, está preparado este estudio para arrebatar y para visionar eh, como Dios ve, visionar la obra de Dios en el nombre de Jesús. Y luego nivel 3, que ya como vemos ahí el león, eh, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús proviene de la tribu de León de Judá. Entonces en el nombre de Jesús entendemos que el nivel 3 corresponde a la guerra espiritual, que vamos a estar también hablando en el transcurso de cada viernes desde las 21 horas. Acá vamos a tener 40 minutos de exposición de nuestro tema o clase número 13, la santidad y las impurezas, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, mientras que se están preparando, estamos aquí para ya exponer la primera placa que corresponde a la clase número 7 que vamos a estar tocando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ver. En el nombre de Jesús. Vamos a buscar la primera placa aquí para la honra y gloria del nombre del Señor Jesucristo. Viernes 21 horas es la cita prometida para los interesados en querer aprender más sobre la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Aquí estamos teniendo ya la primera placa que corresponde a la clase número 1, vamos a llamarla así. Nivel 2, águila, la santidad y las impurezas. Comenzamos entonces con la primera placa en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahí estamos. La santidad y las impurezas en el nombre de Jesús. La santidad y las impurezas. Nuestra primera placa aquí, vamos a darle un nombre, clase número 1. Si usted va a ver el catálogo que está en el grupo de WhatsApp, va a encontrar que en el nivel 2 Águila corresponde al tema número 13 o clase número 13. Pero hoy iniciamos nuestra escuela de formación, o sea, retomamos nuestra escuela de formación espiritual y vamos a denominar a esta clase que habla de la santidad y la impureza como la número 1. Acuérdese bien eso, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces vamos ya desarrollando en el nombre poderoso de Jesús lo siguiente. Acá tenemos una cita bíblica que habla de 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el nombre de Jesús. Así que la primera cita bíblica que abre esta clase sobre la santidad y las impurezas, nos habla el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corintios en su segunda carta escrita por él, diciendo así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a la siguiente placa, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, aquí estamos. Gloria a Dios. La placa siguiente, la número 2, habla de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro estudio? Es importante que nosotros tengamos un objetivo en el nombre de Jesús. Entonces, el objetivo de esta clase número 1 que habla de la santidad y las impurezas, nuestro objetivo es conocer, número 1, la importancia de vivir en santidad. La importancia
de vivir en santidad. Número uno, la importancia de vivir en santidad. Número dos, entender que la limpieza espiritual es una demanda de Dios. Entender que la limpieza espiritual es una demanda de Dios. Tres, decidir perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Decidir perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Importante es, estos tres objetivos tenemos de nuestra clase número uno, la santidad y las impurezas. Entonces vamos a volver a repetir cuáles son nuestros objetivos. Para los que se están conectando recién, empezamos con la primera placa, que es el inicio de nuestra clase número uno, nivel 2 Águila, la santidad y las impurezas. Luego hablamos de la segunda placa, la cita bíblica, que abre esta clase número uno, está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a hablar de la santidad desde el punto de vista de Dios, de su palabra y también de los hijos y las hijas de Dios. Siguiente placa son los objetivos: conocer la importancia de vivir en santidad, entender que la limpieza espiritual es una demanda de Dios, decidir perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y como introducción vamos a leer este párrafo que dice así: nosotros los adultos ya tenemos la conciencia que la sociedad produce ¿qué? Malos olores y es fuente de enfermedades. El método para mantener la salud es la limpieza diaria. En el sentido espiritual es lo mismo. El pecado contamina, ensucia el alma y debemos estar limpios lejos de la sociedad que produce el pecado. Acuérdense que el pecado, el concepto del pecado es desobediencia a la palabra de Dios, y el pecado deja en su paso por nuestra vida, por nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, residuos, deja suciedades, y a eso se le denomina bíblicamente y espiritualmente las impurezas. Siguiente placa. En el nombre de Jesús. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Es buena la pregunta. Muchas veces nosotros necesitamos entender desde la cosmovisión de Dios y de su palabra relacionado a la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo definen algunos la santidad? Número uno, hay quienes definen la santidad por la manera de vestirse o por lo que comen. Otros definen por los reglamentos que cumplen, el legalismo. Cuando hablamos de santidad, el concepto de muchos que tienen de sí mismos es el no estar en pecados sexuales. Escuche bien, usted que está viendo esta placa, esta guía positiva, está viendo aquí. Número uno, estamos tratando de definir conforme a la palabra de Dios el concepto que es la santidad, cómo definen algunos, cómo se define algunos. Estamos en la placa número 5. La placa número 6 nos dice lo siguiente. Número 2, el enfoque es la apariencia externa de la persona, pero no se mira su carácter. Muchos cristianos se toca el tema de la santidad, piensan de sí mismos lo siguiente: miden su santidad comparándose con otros. Su enfoque es en lo externo. Acuérdense que la santidad es interna. Dios trabaja y procesa primeramente por dentro nuestro espíritu, alma y cuerpo. Como estábamos hablando, el pecado, cuando transita por nuestro espíritu, transita por nuestra alma y por nuestro cuerpo, deja residuos, deja rastros. A eso se le llama impurezas espirituales. Siguiente placa, número 7. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo definen algunos? Muchos piensan que diciendo por la parte externa, acuérdense bien, por la parte externa dicen esto y tienen un concepto de la santidad por la parte externa. Yo no me visto provocativamente, yo no bebo ni fumo, yo no pinto demasiado, yo no me pinto demasiado, maquillaje decente tengo,
Yo no uso muchas joyas como fulana. Yo no voy a fiestas ni discotecas. Yo no falto a los servicios. Yo no soy una hipócrita como algunas que buscan novios o maridos ajenos. Yo no fallo con mis diezmos y ofrendas. Yo no robo, yo no mato, no adultero y ni fornico. Se pasan comparándose con otros o otras personas cristianos y dicen, yo soy mejor que ese. Nuestra comparación debe ser siempre con Cristo. Acuérdense que nuestra comparación debe ser siempre con Cristo. Nuestro espejo debe ser siempre en enfoque a Cristo. Por eso el autor de los Hebreos dice que nuestros ojos tienen que estar siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en el nombre de Jesús. Entonces, en esta hora, nosotros podemos entender esto. La siguiente placa nos dice el enfoque de muchas personas con respecto a la santidad es el enfoque de afuera, en lo externo, pero no miran el aspecto interno de la persona. Acuérdense que en 1 Samuel capítulo 13, versículo 7, Dios dice de que él, Jehová, mira el corazón, no mira la apariencia, no mira el parecer del hombre, sino que mira el corazón, en el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente placa, número 9. El enfoque de Dios con respecto a la santidad es en lo interno. El carácter es la parte de nuestra persona que tú y yo debemos concentrarnos en santificarnos. Acuérdense que nuestro éxito, que la clave para la bendición es la confesión del pecado. Una de las claves también para la bendición de Dios es el arrepentimiento, la confesión del pecado, número 2, y número 3, apartarse de ese pecado. Entonces, muchos definen que el pecado es errar el blanco, mas nosotros, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, entendemos que el pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Siguiente placa. Santidad y la impureza. ¿Cómo son muchos creyentes hoy en día? ¿Cómo son muchos creyentes hoy en día? Muchos son tan metódicos, religiosos, cumplidores de la ley, no faltan a los cultos, dan sus diezmos y ofrendas, sirven incansablemente al Señor. Mirándolos, son implacables que no encontramos ninguna falta grave en ellos. Pasan mucho tiempo en oración, vigilia, ayunos, pero por dentro están llenos de, escuche bien, llenos de qué vamos a describir. Amargura, a todo el mundo enjuicia, resentimientos, odios vengativos. Acuérdense bien, el corazón puede estar lleno, odios vengativos, celos, envidias, contiendas, histéricos, chismosos, mentirosos, hipócritas, gritones, nerviosos, despacienciados. Escuche bien, despacienciados, haraganes, criticones, murmuradores, noveleros, adictos, rebeldes, desobedientes. La adicción engloba muchas cosas, la televisión, las redes, cosas así, desleales, idólatras, con doblez, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos. Escuche bien, se llaman cristianos, pero están llenos de todas esas impurezas en su carácter. Cuando el pecado pasa por el espíritu, el alma y el cuerpo, deja residuos, deja rastros, deja impurezas en el carácter, Entonces, Cristo criticó y combatió severamente a los religiosos de su época por esta causa. Eso lo encontramos en la siguiente cita bíblica en Mateo 23, 23, 28. Jesús criticó severamente a los hipócritas, cuya conducta pública parecía recta, pero su corazón estaba lleno de orgullo, lascivia, maldad. Por eso los llamó sepulcros blanqueados. Escuche bien, por eso los llamó sepulcros blanqueados. Hacemos un paréntesis. Usted puede participar después de que termine toda la guía positiva, el PPT, usted puede participar. Y si tenemos un corte en nuestra programación del Zoom, vamos a enviar el segundo link donde ya podemos participar libremente todos para orar en el nombre de Jesús.
Vamos a la placa número 12, que dice, estamos hablando de que Jesús habló y criticó severamente a los religiosos, lo llamó sepulcro blanqueados. Entonces vamos a lo siguiente, placa número 13. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo definen algunos la santidad? Ya hemos hablado en las placas anteriores los pensamientos y las opiniones y las definiciones de hombres y mujeres, de hijos e hijas de Dios, cómo piensan sobre la santidad, cómo definen ellos. Ya hemos citado. Ahora vamos a ver desde el punto de vista bíblico qué dice la palabra de Dios con respecto a la santidad. Si muchos ya tienen sueño en esta hora, por favor puede lavarse la cara bien con agua fría, tomar agua fría y despertarse en el nombre de Jesús. Dice así, la Biblia enseña que Dios es santo, o sea, el carácter de Dios no posee impurezas. Estamos hablando en el hombre cuando toca el pecado y pasa por las 5 avenidas del alma, por la carne, luego va por el alma y luego se aloja en el espíritu, y luego del espíritu va al alma y luego a la carne, deja residuos, y esos residuos se llaman impurezas espirituales. Esos residuos es lo que llama el apóstol Pablo, que tenemos que limpiarnos de toda maldad, de toda contaminación. Entonces, la Biblia enseña que Dios es santo, o sea, el carácter de Dios no posee impurezas. O sea, no puede haber impurezas en Dios porque su carácter expulsa, en el nombre de Jesús, expulsa todas estas cosas. Entonces, como lo más arriba mencionado, por eso debemos despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre trabaja con el pecado. El viejo hombre le llama al pecado. Y el puente para que el viejo hombre pueda recibir el pecado se llama la concupiscencia. Así que tenemos nosotros 3 actores. Tenemos al viejo hombre, que es la persona sin Cristo, pero que alberga dentro de sí una sustancia espiritual que generó por su pecado y heredado de sus padres, que tiene una comunicación espiritual con el pecado. Entonces, el hombre viejo le llama y le dice, hola, pecadito, vení otra vez aquí. Hola, pecado de antes, vení otra vez aquí. Entonces, y la concupiscencia, mira, yo tengo que hacer algo, dice la concupiscencia. Yo tengo que traerle a ese pecado de antes, a ese hombre viejo, a ese pecador sin Cristo, yo tengo que traer, y viene el pecado y forman un solo cuerpo. Entonces, por eso tenemos que nosotros constantemente limpiarnos de toda impureza, limpiarnos de todo residuo del pecado, porque Dios, la cosmovisión de la palabra de Dios, la mente de Dios habla de que el pecado deja rastro y ese rastro se llama impureza y esas impurezas van contra la santidad. El carácter de Dios es santo, no puede albergar ninguna impureza. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay ciertas citas bíblicas que hablan en Efesios capítulo 4, versículo 23, 5, 1, 33 y 6, 19. Colosenses 3, 5, 17 dice que hay recomendaciones del apóstol Pablo de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Él es santo y debemos esforzarnos a desarrollar los frutos del Espíritu de Dios en nosotros, que es el reflejo del carácter de Dios en nosotros. Tenemos la siguiente cita bíblica que habla de lo que estamos mencionando, de estas recomendaciones, que habla en Gálatas 5, 19, 26, 6 y 15. Entonces, vamos a la siguiente placa. ¿Cómo definen algunos la santidad? ¿Cuál es la esencia de la santidad? La esencia, el zumo, la esencia. ¿Qué olor, qué sabor, qué forma, de qué está compuesta? ¿Cuál es el contenido de la santidad? Que habla la palabra de Dios desde el punto de vista de la cosmovisión de Dios. La esencia misma de la santidad es reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Acuérdense que el pecado deja rastros, se llama impureza, y la impureza se aloja en nuestro carácter. La impureza busca dónde vivir. La impureza busca dónde alejarse. A veces busca por dentro, por fuera, nuestro oído, por ahí, por el costado, pero busca y encuentra que nuestro carácter
es la sala, la habitación perfecta para alojarse. Entonces la impureza se ve. La impureza muchas veces se ve en el semblante, en los ojos, en el modo de vida de muchas personas. Dice aquí que la esencia misma de la santidad es reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Decidir actuar con Cristo. Actuaría en cualquier circunstancia que me toque vivir. Debemos preguntarnos siempre, hijo, hija de Dios, siempre tenemos pastor, líder, guía de oración, guía de grupo de oración, predicador, evangelista, pastor, apóstol, todo lo que trabajan, siervos y siervas de Dios, intercesor, intercesora, se tiene que preguntar lo siguiente: si yo fuera Cristo, ¿cómo trataría a mi esposo o mi esposa? ¿Qué haría en esta situación? Si Cristo fuera a dar un examen en la facultad, en el colegio, a dar un examen de estudio bíblico, a dar un examen a algún lado, ¿haría fraude? Si Cristo se tendría que votar en las elecciones nacionales, ¿haría fraude? Esa es la pregunta. ¿Cómo se comportaría Cristo si él fuese un comerciante o un profesional? Si Cristo es un comerciante, él engañaría en los precios, en el peso, en la balanza. Él pondría un peso que no corresponde. Él pondría un precio que no se ajusta al precio del mercado. ¿Qué haría si Cristo fuese profesional? Mentiría en los plazos, mentiría en los honorarios, mentiría en su ética, en su sapiencia, en su conocimiento. Todas esas cosas uno tiene que preguntarse, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo Cristo le trataría a mi esposo y mi esposa? ¿Cómo Cristo desarrollaría esta situación? Vamos a la siguiente placa. Si Cristo se le encomendara una responsabilidad, escuche bien, una tarea dentro de la iglesia. Por ejemplo, de repente nosotros tenemos muchas tareas: limpiar, barrer, repasar, ordenar los baños, limpiar la alfombra, limpiar la cocina, limpiar el garage, poner a punto todo antes de nuestra reunión. Si Cristo se le da una tarea, una responsabilidad en la iglesia, ¿cómo actuaría él? Si Cristo tuviera una empleada o un empleado, ¿cómo lo trataría? ¿Cómo él lo trataría? Y si Cristo fuera el empleado, ¿cómo él se conduciría dentro de la empresa, dentro de una institución? Si yo, por ejemplo, si uno está de novio, dice aquí, para los que están en el proceso noviazgo cristiano, novia, novio cristiano, no cristino, cristiano, ¿cómo se comportaría en una relación? Si soy tentado, tentada, escuche bien, cuando viene la tentación no viene de Dios. La tentación lo produce Satanás. La tentación produce Satanás porque tiene componentes y aliados que trabajan con él. Entonces, nosotros tenemos que saber si soy tentado o tentado sexualmente, ¿cómo Cristo reaccionaría? ¿Cómo Cristo miraría a una mujer? ¿Cómo Cristo miraría a un varón? ¿Cómo Cristo miraría esas cosas? ¿Cómo resolvería? ¿Cómo reaccionaría él? Si Cristo viviera en el siglo XXI, el cual que nosotros estamos aquí, siglo XXI, ¿miraría él novela? Pregunto, ¿Cristo miraría las novelas mexicanas? ¿Cristo miraría las novelas peruanas? ¿Cristo miraría las novelas venezolanas? ¿Cristo miraría las novelas turcas? ¿Qué haría Cristo? ¿Miraría la televisión 24 horas al día, 12 horas al día? ¿Qué haría Cristo? ¿Sería un novelero? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos siempre. ¿Qué tipo de música escucharía Cristo? Entonces, ¿escucharía a Marco Antonio Solís Cristo? ¿Le escucharía una Navidad sin ti? ¿Cristo escucharía eso? Por eso tenemos que preguntarnos eso en el nombre de Jesús. Tenemos que preguntarnos eso siempre en el nombre de Jesús. ¿Qué haría Cristo? Siguiente placa. ¿Qué es la esencia? La esencia, la santidad. ¿Cómo lo definen algunos la esencia de la santidad? La esencia misma de la santidad es reflejar el carácter de Dios en mi vida diaria. Debemos limpiar lo de adentro.
Tengo que limpiar lo de adentro, porque haciendo esto se limpiará lo de afuera, lo externo. Nosotros a veces estamos preocupados mucho por lo de afuera, pero dejamos pasar lo de adentro. Entonces lo de adentro es importante. Nosotros tenemos que entender que la clave de la bendición es la confesión del pecado, el arrepentimiento y apartarse de él. Es una vida de consagración, una vida de consagración total. Entonces, tenemos que entender nosotros que haciendo esto se limpia lo externo también automáticamente. Es una decisión que Dios espera que la tomemos. Entonces, tenemos como conclusión lo siguiente. Segunda de Corintios 7:1 dice, Pablo habla a la iglesia de Corintios diciendo así, dice que nosotros debemos tomar la decisión de limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. Contaminación. Para los que nos conectamos en la mitad de este tiempo, vamos a retroceder un poquito más para que puedas entender todo el contexto en que estamos ya hablando. Empezamos con la primera placa que dice aquí que tenemos 3 objetivos: conocer la importancia de vivir en santidad, entender que la limpieza espiritual es una demanda de Dios, es un mandato de Dios, o sea que Él sabe que nosotros tenemos que limpiarnos todos los días y tenemos que, así como usted se baña todos los días, así es, uno se lava, se limpia, se higieniza todos los días, ¿comprende? Así también Dios nos dice que nos limpiemos todos los días. Confesemos, Señor, perdón, me arrepiento de esto que he visto, de esto que escuché, de esto que olí, de esto que comí, de esto que toqué. Señor, me arrepiento de esto que dije, de esto que pensé. ¿Por qué viene este pensamiento? ¿Por qué vino esto aquí? ¿De dónde es lo que salió esto? Perdón, me arrepiento, Señor, renuncio. Limpia mi mente. ¿De dónde salió esto? Número 2, entender que la limpieza espiritual es una demanda de Dios. 3, decidir perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfecciono la santidad? Vamos a entender en la placa siguiente. Vamos a ir profundizando y detallando un poquito más. Nosotros sabemos que como adultos hay una conciencia que tenemos y muchas veces está sucia, pero nosotros tenemos que entender que confesando a Dios, pidiendo perdón a Dios, arrepintiéndonos nosotros, podemos limpiar todo eso en el nombre de Jesús. Hay quienes definen la santidad por la manera de vestirse también. Fíjense que este estudio nos tiene que ayudar a nosotros a que podamos identificar qué está correcto y qué no está correcto, qué pensamiento o qué argumento o qué concepto nosotros tenemos sobre la santidad. Acuérdense que este estudio está diseñado de acuerdo a la cosmovisión bíblica, en la mente de Dios. Hay quienes definen la santidad por la manera de vestirse, por lo que comen, otros definen por los reglamentos que cumplen, el legalismo. Entonces, en el nombre de Jesús, dice también que cuando hablamos de santidad, el concepto de muchos que tienen de sí mismos es el no estar en pecados sexuales. Pero aquí vamos a definir más. El enfoque es en la apariencia externa de la persona, pero no mira su carácter. Muchos cristianos, cuando se toca el tema de la santidad, dice aquí, piensan de sí mismos lo siguiente: mide su santidad comparándose con otros. Su enfoque es lo externo. Dice aquí, ¿cuál es el parámetro que tienen? ¿Y cuál es el parámetro que nosotros tenemos que sacar de nosotros para poder entender y recibir la santidad bíblica, la santidad que Dios habla, que tiene un poder? La santidad tiene un poder contra la miseria, contra la pobreza, contra la escasez, contra la enfermedad, contra argumentos, contra ataques, contra dardo de fuego el maligno. La santidad le quema a Satanás. La santidad le quema al adversario. La santidad hace huir maldición, hace desaparecer cosas negativas y oscuras que vienen con el carácter del diablo. Entonces nosotros tenemos que sacar estas cosas. Muchos piensan, diciendo así, yo no me visto provocativamente, yo no bebo ni fumo, yo no me pinto demasiado, uso maquillaje decente, yo no uso muchas joyas como perengana, como fulana, yo no voy a fiestas ni discotecas, yo no falto a los servicios, yo no soy una hipócrita o soy un hipócrita
como algunos que buscan novios o maridos ajenos. Yo no fallo con mis diezmos y con mis ofrendas. Yo no robo, yo no mato, no adultero ni fornico. Se pasan comparándose con otros cristianos y dicen, yo soy mejor que ese que esa. Nuestra comparación debe ser en Cristo. Siempre nuestra comparación debe ser en Cristo. Acuérdense de eso. Siguiente, el enfoque de muchas personas con respecto a la santidad es en el enfoque de afuera, en lo externo, pero no miran el aspecto interno de la persona. En primera de Samuel 3:17 dice, 3:7, Jehová mira el corazón. Acuérdense que Jehová siempre mira tu corazón. Él va a estar mirando siempre tu corazón. No va a mirar lo externo, no va a mirar lo de afuera, Él va a mirar lo que hay dentro tuyo. Eso es lo que le importa a Dios. No importa la circunstancia, el momento, lo que está pasando, Él mira tu corazón. Y ahí se define todo tu porvenir, se define toda tu bendición, se define todo lo que vos estás esperando y tu oración dentro de tu corazón. Ahí se definen las cosas. Amén. Bueno, seguimos entonces. Entonces el enfoque de Dios con respecto a la santidad es lo interno. El carácter está en la parte de nuestra persona que tú y yo debemos concentrarnos en santificarlo. Cuando nosotros empezamos a arrepentirnos, confesarnos nuestros pecados, hay algo que Dios empieza a tratar. Dios está mirando, le llama la atención al Señor, le llama la atención al Espíritu Santo cuando una persona sinceramente se arrepiente, pide perdón de pecados y dice al Señor, santifícame, límpiame, lávame cada vez más. Yo no tengo reservas. Yo estoy dispuesto, estoy dispuesta, Señor, a consagrarme a ti. Yo he dejado el mundo, yo dejo el mundo, dejo la idolatría, dejo la bebida, dejo la adicción, dejo estas cosas, Señor, que me distraen y yo ahora me enfoco en ti, Señor. Dice que cuando nosotros hacemos eso, cuando tú y yo hacemos eso, atendemos, hacemos que Dios nos atienda. Atraemos su presencia y atraemos al Espíritu Santo de Dios y empieza la obra dentro de nosotros, empieza a limpiarnos, empieza a sacarnos lo que no es de Dios, empieza a sacar lo que está haciendo estorbo, el enojo, el odio, el resentimiento, la maldad, la idolatría, la incredulidad, el adulterio, la fornicación, las cosas que son distractores, son distractores. Son distractores. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios habla. Él tiene grandes cosas para ti. Él está preparando tu vida para grandes cosas. Por eso es importante que nosotros aceptemos lo que la palabra de Dios dice. Aceptemos ese momento. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Límpiame, Señor, lávame más. Señor, saca lo vil de mí, Señor. Y ponme, Señor Dios mío, como esa piedra preciosa, mi fe, Señor, sea purificada. Señor, quiero servirte en el nombre de Jesús. Entonces uno hace eso. Siguiente, la santidad y la impureza, como son muchos creyentes hoy en día. Acuérdense, muchos son tan metódicos, religiosos, cumplidores de la ley. No faltan a los cultos, dan sus diezmos y ofrendas, sirven incansablemente al Señor. Mirándolos son implacables, impecables. ¿Vos le ves? Pero hay que ver eso. No encontramos ninguna falta en ellos, pero pasan mucho tiempo en oración, vigilia, ayuno y por dentro están llenos de ¿qué? Acuérdense que uno puede, la cantidad de oración, la cantidad de ayuno, la cantidad de fidelidad en congregarte, no mide tu santidad. Lo que mide tu santidad es lo siguiente. Que no tengas amargura. Que no tengas amargura. Escuche bien, delante de Dios estamos hablando como no debe haber amargura en nuestro corazón para llegar a la santidad, no debe haber amargura, no debe haber resentimiento, odios vengativos, los odios vengativos, no solamente los odios pasivos, los odios vengativos son los activos, ¿me están entendiendo? El que desarrolla, él odia al que hace maldad, es un odio vengativo, salió de la pasividad y quiere ver su odio realidad. Celo, envidia, contienda, histérica, ser histérico, chismoso, mentiroso, hipócrita, todo eso es contra la santidad. Gritones, nerviosos, despacienciados,
haraganes, criticones, murmuradores. Todo eso nosotros tenemos que renunciar, pedir perdón a Dios y salir de todo eso. En el nombre de Jesús. Gritones, dice aquí. Noveleros, adictos en todas sus formas, fondo y colores de la adicción. Rebeldes a los padres, a las autoridades espirituales, a las autoridades nacionales. Rebeldes a la ley y a la constitución, a la normativa bíblica. Rebelde, con doblez, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos. Escuche bien eso. Se llaman cristianos, pero están llenos de todas esas impurezas. Todo lo que hemos citado anteriormente son las impurezas o residuos que deja el pecado. Cuando uno comete el pecado trae rastro, trae secuelas, deja sustancias, deja residuos que se llaman impurezas. Y las impurezas van contra la santidad. Entonces, ¿dónde se queda la impureza? Se queda en el carácter. Se queda en el carácter. Entonces, Cristo criticó y combatió severamente a los religiosos de su época por esta causa. Mateo 23, 23, 28 dice que Jesús criticó severamente a los hipócritas cuya conducta pública parecía recta, pero su corazón estaba lleno de ¿qué? Orgullo, lascivia y maldad. Por eso lo llamó sepulcros blanqueados. Si se corta esta transmisión del Zoom, voy a enviar el segundo link para que ya podamos participar todos y poner los motivos de oración. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que comprender esto, que ellos estaban llenos de orgullo, lascivia y maldad. La santidad, entonces, compete y afecta nuestra parte interna. Nosotros tenemos que, como hijo, como hija de Dios, trabajar en nuestra parte interna. ¿Saben lo que me pasó hoy? Cuando vine yo de buscar a la pastora, llegué en mi casa, ya quería entrar en mi casa, quería abrir mi garage y encontré que había un vehículo estacionado. ¿A cuánto ya le pasó eso? No da gusto eso. Encontré que me cerraron mi portón, no podía entrar. ¿Qué reacción yo tengo que hacer en ese momento? Si yo estaba en la carne, iba a decir muchas cosas. Iba a ver quién es el que dejó su vehículo en mi garaje, iba a estar buscándole a la gente ahí. Pero dije, no, bendigo a esta persona, quebrántalo, Señor, y agarré y estacioné enfrente. No reaccioné, ¿me está entendiendo? Sino que entregué esa situación al Señor. Entregué esa situación al Señor y no busqué reaccionar. Le dejé al viejo hombre ahí que esté muerto, no salió odio vengativo, no salió porque mucha gente que hacen cuando encuentran un vehículo ajeno delante de su garage, le pincha la rueda, ¿sí o no? Le desinfla la rueda. Entonces, hice lo contrario, estacioné enfrente, le bendije y ahí dije, el Señor va a obrar en el nombre de Jesús. Bajé todas mis cosas y abrí mi portón y todo, entré, ¿verdad? Pero bendiciendo, no maldiciendo.